Escuchamos tema de Rossana, que el compositor Armando Trovaioli escribió para presentar al personaje que interpreta Rossana Podestá en el film Siete hombres de oro de 1965. El Observatorio Racionalista, creado y dirigido por Jorge Alfonso Ramírez, se transmite los sábados a las 11 por Radio 1000 de Paraguay y en la web www.radio1000.com.pi. Para escuchar o descargar programas anteriores, recomendamos ir a Observatorio Racionalista, página oficial iVoox WX, y sugerimos que nos dejen comentarios y propuestas en Facebook Observatorio Racionalista, página oficial. Como prometimos en esta página, hoy hablamos de vacunas contra el COVID y de dilemas morales de la pandemia. Pero antes, escuchemos 2 veces este audio de 23 segundos, en donde algunas astrólogas o adivinas argentinas anuncian a fines de 2019 cómo va a ser el año 2020. A nosotros como país vamos a tener un buen año. Muy buen año, Sí. muy buen año y mucha protección. O sea, más no podemos California pedir, ¿eh? nos trae cosas más, que va a haber dinero, que va a haber abundancia. Wow. ¿No? Un año realmente con protección, uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Buen año para viajar. Empieza la era de Acuario a finales del 2020, que es el 2021. Lo que vamos a hacer, viajar, conocer una persona en el extranjero. A nosotros como país vamos a tener un buen año. Muy buen año, Sí. muy buen año y mucha protección. O sea, más no podemos California pedir, ¿eh? nos trae cosas más, que va a haber dinero, que va a haber abundancia. Wow. ¿No? Un año realmente con protección, uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Buen año para viajar. Empieza la era de Acuario a finales del 2020, que es el 2021. Lo que vamos a hacer, viajar, conocer una persona en el extranjero. Bueno, ya escucharon, 2020 fue un año muy bueno para viajar y hubo mucho dinero. Ojalá algún oyente nos pueda pasar para anticipar 2021 pronósticos tan acertados como este. Vamos a nuestro tema de hoy. Pensemos esto. Después del agua potable, la vacuna es la medida más efectiva que existe para vencer a la enfermedad y la muerte. La vacunación redujo mucho las enfermedades infecciosas durante los últimos 200 años. Además, pese a lo que dicen los anti, las vacunas tienen cada vez más calidad y eficacia y mucha ventaja de seguridad en comparación con tomar medicamentos. Aunque con el COVID se están investigando medicamentos, terapias prometedoras, hay coincidencia en que, en última instancia, solamente una vacunación generalizada nos va a sacar de la pandemia. Normalmente no se puede cambiar la sociedad, pero el COVID produjo un gran experimento social. Aprendimos a vivir con varias capas de protección, distanciamiento físico, quedarnos en casa, lavado de manos, etiqueta al toser, espacios abiertos, ventilación, pruebas, supervisión gubernamental, en fin. Alguien describió todo eso como rebanadas de queso suizo. Ninguna capa es perfecta, tienen agujeros, pero varias capas combinadas reducen mucho el riesgo general. Y la vacuna agrega una capa protectora más. Como sabemos, la primera vacuna fue el virus de la viruela bovina, una enfermedad suave que en la gente creó inmunidad contra la viruela humana, mucho más mortal. Fue muy eficaz y fue la principal herramienta para la erradicación de la viruela. Esta vacuna dependió de la casualidad de que hubiera un virus suave similar relacionado. Pero después Pasteur formuló el principio general de la vacunación cuando descubrió que la atenuación o inactivación de un patógeno, en su caso fue el anthrax y más tarde la rabia, que hacer esto podría crear protección contra el microorganismo normal. A partir de esa noción se desarrollaron varios tipos diferentes de vacunas. Por ejemplo, vacunas atenuadas donde los microorganismos son menos tóxicos y peligrosos. Por ejemplo, el bacilo de Calmette-Guerin, de la tuberculosis, el del sarampión o el de la polio de Sabin. También vacunas inactivadas con microorganismos muertos, inofensivos para el vacunado. Por ejemplo, el vibirión que transmite el cólera, la yersinia de la peste bubónica o la vacuna contra la polio de Jonas Salk. La atenuación puede conseguirse haciendo vacunas que tengan solamente el antígeno,
que es la parte del microorganismo que despierta la reacción inmune. Ejemplos de estos son la toxina diftérica o el antígeno del virus de la hepatitis B. Por desgracia, aunque las vacunas son cada vez más seguras, los microorganismos muertos no siempre inmunizan bien. Las vacunas de toxoides generalmente no inmunizan por mucho tiempo. El bajo costo de las vacunas atenuadas las hace atractivas, pero presentan problemas de seguridad porque pueden ser dañinas para los inmunodeficientes o pueden revertir a una virulencia salvaje. Después de descifrar la secuencia genética del SARS-CoV-2, hubo grandes avances en vacunas. En noviembre de 2020 había más de 300 vacunas candidatas a COVID-19 en todo el mundo, la mayoría novedosas. Las formas de crear una respuesta inmunológica incluyen el uso de ácidos nucleicos, partículas parecidas a virus, péptidos, vectores virales, proteínas recombinantes y virus inactivados. Hubo saltos tecnológicos con la llegada de las vacunas recombinantes, que se basan en biología molecular y en otros nuevos conocimientos científicos que acumulamos ahora, en los últimos tiempos sobre todo. Una nueva categoría muy versátil son las vacunas vectorizadas por virus, donde se combina la fisiología de un microorganismo con el antígeno de otro. La vacuna de Oxford AstraZeneca y la Sputnik rusa son así. En principio, las vacunas vectorizadas por virus podrían aplicarse contra cualquier patógeno. Aunque las infecciones virales agudas tienden a dar inmunidad de por vida con una sola exposición, una serie de limitaciones han impedido la aparición de vacunas generales y baratas basadas en vectores, hasta ahora por lo menos. Se han explorado diferentes vectores, el virus de la gripe, el lentivirus, el virus adeno-asociado y el virus de la fiebre amarilla. Ninguno de esos sirvió para vacuna, pero resultaron muy bien, en cambio, los vectores de poxvirus, por ejemplo el de la viruela, menos mal que lo guardamos, y los de adenovirus. Los adenovirus causan resfríos, conjuntivitis, croup, bronquitis, faringitis, pulmonía y diarrea, pero hay algunos que no traen enfermedades y que sirven bien como vectores de antígenos para combatir los antígenos más desafiantes, por ejemplo, el virus del VIH-Sida. Son 40 años y todavía no tenemos una vacuna. O el de la malaria. Los vectores de adenovirus son candidatos que pueden cumplir todos los requisitos para una vacunación eficaz generalizada. El estándar de oro en vacunas son las vacunas contra la rabia que ataca a los animales salvajes que tienen eficiencia, seguridad y una protección duradera. Los adenovirus fueron modificados para que se parezcan a la vacuna contra el virus de la rabia. Y bueno, a pesar de estas cualidades para hacer una vacuna eficaz y accesible, recién ahora estamos empezando a generalizar la experiencia de estas vacunas a otros patógenos. También se desarrollaron vacunas humanas basadas en adenovirus en píldoras para reducir las enfermedades respiratorias agudas. Esta última vacuna aplicada a militares mostró mucha eficacia, larga inmunidad y fue muy segura. Hubo solo 2 casos en 200.000 con síntomas relacionados con la vacuna. Bueno, como decía, a pesar de estos avances prometedores, todavía necesitamos vacunas más baratas y más resistentes a la manipulación. Y hacen falta para poder distribuir la vacuna a países en desarrollo. Casualmente, las vacunas de Oxford AstraZeneca y la Sputnik rusa son de menor costo y sobre todo necesitan solamente refrigeración normal, mientras que la vacuna de Pfizer necesita congelación a menos 70 grados, algo muy difícil de conseguir, en particular en el tercer mundo, y la de Moderna a menos 20 grados. Las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna usan una molécula genética para preparar el sistema inmunológico. Esa molécula, conocida como ARNM, está empaquetada en una burbuja de aceite que permite que la molécula se deslice adentro de una célula. La célula usa el ARNM para hacer proteínas a partir del coronavirus que estimulan el sistema inmunológico. Que los que creen que la vacuna cambia nuestro ADN y nos transforma en reptilianos o zombies sepan que la inmunidad que dan estas vacunas puede durar meses o incluso años, pero su ARNM es
destruido por nuestras células en unos días. O sea que aunque se describen como vacunas genéticas, las vacunas no alteran nuestros genes de ninguna manera. Pfizer, cuento esto, reclutó a más de 43.000 voluntarios y esperó a que 170 de esos voluntarios se enfermasen de COVID-19. Entre los 170 que se enfermaron, 162 habían recibido una inyección de placebo y solamente 8 habían recibido la vacuna real. Este resultado muestra que recibir una vacuna redujo muchísimo las posibilidades de contraer COVID-19 en comparación con recibir un placebo, o sea, no tener nada. 8 sobre 170 personas son 5 sobre 100, o sea que la vacuna tiene 95% de efectividad. La vacuna de Moderna tiene una tasa de eficacia del 94,5%, casi la misma que la de Pfizer, y la Sputnik rusa anda en 92%. La vacuna de AstraZeneca y Oxford mostraba resultados confusos en los ensayos, tiempo atrás, con tasas de eficacia que iban entre el 60 y el 92%, dependiendo de la potencia de la dosis que recibieron los voluntarios. Pero el problema se arregló, se dilucidó y la vacuna fue certificada en el Reino Unido. La empresa Sanofi, francesa, tuvo una gran decepción en los primeros ensayos clínicos porque su vacuna no provocó una respuesta inmunitaria en personas mayores de 55 años. Así que la empresa se puso a reformular su vacuna para hacer nuevos ensayos. Otro tema, aparte de la eficacia y los efectos secundarios de las vacunas, es que, incluso con la velocidad sin precedentes en su desarrollo y en las pruebas, es increíble, menos de un año, ¿no? Incluso con la velocidad vimos, y lo sabemos, que faltan vacunas COVID-19 en todo el mundo. Habría que conseguir una distribución equitativa y prudente de las vacunas y de otros recursos similares para enfrentar esta pandemia. Para prever los resultados de las distintas priorizaciones, posibilidades de priorizar y ayudar a decidir, se hicieron modelos matemáticos. Esta vez tuvimos una herramienta que no existía en ninguna otra gran pandemia anterior. Pudimos aplicar la teoría de los juegos, una forma matemática de modelar cómo las personas toman decisiones estratégicas dentro de un grupo. El origen de la teoría es el libro de 1944, Teoría de los Juegos y Comportamiento Económico, del matemático John von Neumann, considerado por muchos como uno de los hombres más inteligentes que han existido, y el economista Oscar Morgenstern. Las aplicaciones de la teoría de los juegos van desde la evolución hasta la psicología y la informática. En este juego, y en la vida real, cada uno tenemos opciones, pero la recompensa de cada elección depende de las decisiones que tomen los demás. Se llama también dilema del prisionero. Los jugadores sopesan la cooperación contra la traición. La traición puede traer ventajas momentáneas a un jugador, pero termina con un resultado menos que óptimo para el bien común. Una digresión. El dilema del prisionero es más bien el dilema de los detenidos. La policía detiene a 2 delincuentes, no tienen buenas evidencias, podrían condenar a los 2 a una pena muy reducida en comparación con el delito de los cuales se los acusa. Entonces la policía los separa y a cada uno por separado le dice: si usted confiesa, le vamos a dar a su socio la pena máxima y usted va a salir libre. Si no confiesa, usted va preso por un tiempo más corto, pero va preso seguro. Y además, si su socio confiesa, su socio va libre y usted se come la pena máxima. Entonces ahora cada uno de los delincuentes tiene que evaluar qué es lo que les conviene hacer. ¿Mi socio va a traicionarme o no? No lo pueden saber porque están separados. Entonces ahí es cuando tienen que evaluar. La teoría también exploró cómo el acatamiento de la vacuna impacta la cantidad de muertes. Si un subconjunto de la población opta por no recibir la vacuna, afecta a todos los demás. Y usando esta teoría se hicieron modelos de priorización de las vacunas para ver cuál orden de prioridades salva más vidas. Si todos siguen las recomendaciones de salud pública, usan máscaras, se distancian socialmente, se lavan las manos, se quedan en casa, el riesgo de infección se reduce mucho. Pero siempre hay tentaciones de abandonar el régimen. Las máscaras son molestas, lavarse las manos cansa, necesitamos contacto humano. Pero si nos descuidamos, vuelve el peligro. La pandemia es una especie de dilema del prisionero que se juega
una y otra vez. Cuando los niveles de infección son bajos, las personas se sienten menos en riesgo, bajan la guardia y los niveles de infección aumentan otra vez. El reflujo y el flujo entre nuestro comportamiento y el virus provoca las ondas pandémicas que vemos. Las escuelas y los lugares de trabajo se cierran y se vuelven a abrir según los casos denunciados. Otro ejemplo. En junio del 2020, la República de Irlanda tenía 3 casos por cada 100.000 personas. Y ahora, después de las fiestas, tiene 1.000 casos por cada 100.000. Las personas que eligen no vacunarse aprovechan que los que se vacunan reducen la transmisión del virus, pero son una amenaza colectiva. Las decisiones de vacunación basadas puramente en el interés propio pueden llevar a una cobertura de vacunación inferior a la que sería óptima para la sociedad en general. Esa estrategia de interés propio que maximiza la recompensa individual es un ejemplo de lo que se llama equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash, de John Nash, el famoso matemático de la película, premio Nobel en matemáticas. El equilibrio de Nash es una estrategia que maximiza el pago según lo que el otro jugador haría. Mi estrategia está condicionada a la mejor estrategia del otro jugador. Es el resultado de 2 jugadores racionales, A y B, que tienen que alcanzar al final de un juego no cooperativo en donde compiten. El jugador A alcanza el equilibrio de Nash con una estrategia que es su mejor respuesta a la estrategia elegida por su oponente, el jugador B. Y en un equilibrio de Nash se supone que cada jugador conoce las estrategias de equilibrio de los otros jugadores y ningún jugador tiene nada que ganar cambiando su propia estrategia sin tener en cuenta la del otro. Bueno, el COVID invita a una estrategia de equilibrio de Nash de esperar y ver, en las que los que a propósito no se vacunan dependen de la inmunidad colectiva y de los efectos malos o buenos sufridos por los primeros vacunados. Pero este comportamiento estratégico hace que el pico de la epidemia persista mucho más que si todos se vacunasen cuando les corresponde. El modelo exhibe además un mecanismo de retroalimentación. Si al comienzo se cree que hay un alto costo, un riesgo con la vacuna, esa percepción negativa se perpetúa durante el resto del brote y va a causar una menor cobertura de la vacuna. Esto sugiere, una enseñanza, que cualquier comunicación de riesgos al comienzo de un brote pandémico se va a amplificar en comparación con la misma comunicación de riesgos si la distribuimos durante todo el brote. La teoría de los juegos asume, por supuesto, que las personas son racionales al tomar decisiones, pero un estudio de 2019 que usa la propia teoría de los juegos, mostró que la vacilación a vacunarse podría explicarse por un mecanismo llamado histéresis. En términos generales, la histéresis ocurre cuando los efectos de una fuerza siguen incluso después de que se elimina la fuerza. O sea, la respuesta se retrasa. Por ejemplo, las tasas de desempleo pueden seguir siendo altas incluso en una economía que se está recuperando. Del mismo modo, incluso después de que una vacuna se considere segura y eficaz, las tasas de vacunación suelen seguir bajas. El efecto de histéresis hace que la población sea demasiado sensible a los riesgos percibidos de la vacuna y deje de ser racional. Y el miedo puede reducir la vacuna a niveles tan bajos que no van a prevenir la propagación de un brote. Para superar el efecto de histéresis hay que promover la vacunación como un acto de altruismo. O sea, la contribución personal de uno para derrotar la pandemia. El altruismo aumenta la aceptación más allá del equilibrio de Nash y sirve al bien común. La difusión de la conciencia puede cambiar la forma de las epidemias. O sea, que esta información en sí misma se difunde entre la población y tiene su propia dinámica. Por ejemplo, el mensaje de texto "hay una gripe mortal en Guangzhou" se envió 126 millones de veces dentro de Guangzhou durante el brote de síndrome respiratorio agudo severo, o sea, el SARS, el primer SARS de 2003, lo que hizo que las personas se quedaran en casa o usaran máscaras cuando salían. Bueno, como decía, el COVID plantea una serie de cuestiones éticas en todos los niveles de la sociedad. Aunque muchos países todavía no tienen vacuna, la controversia sigue sobre cómo deberían distribuirse las vacunas. La justicia está en juego, pero no está claro qué sería una distribución internacional justa de una vacuna escasa durante una pandemia. Hay 2 preguntas que son diferentes. ¿Quién debería vacunarse primero? ¿Y quién va a vacunarse primero?
A la primera, bueno, el acceso global igualitario a la vacuna es una obligación de justicia. A la segunda, el llamado nacionalismo de las vacunas es un obstáculo real para que haya una distribución mundial equitativa. Gente de bajo riesgo en el primer mundo va a ser inmunizada antes que muchas personas de alto riesgo en los países pobres. La necesidad de vacunas COVID-19 es global, pero esa necesidad se distribuye distinta entre las poblaciones. Los países ricos, se dice, no deben acaparar las vacunas. Durante la epidemia de gripe H1N1 de 2009, los países ricos negociaron grandes pedidos anticipados de la vacuna y desplazaron a los países pobres. Bueno, hacer eso crea una asignación no óptima de un recurso que es escaso. Hay un pronunciamiento de la OMS que reclama la distribución de vacunas a los países de acuerdo con su número de trabajadores de la salud, la proporción de sus poblaciones mayores de 65 años y la proporción de su población con comorbilidades, o sea, enfermedades que ya tienen. Cuando empezó esta pandemia, como no se sabía cuáles vacunas iban a funcionar, los países ricos firmaron acuerdos con distintas compañías farmacéuticas para comprar vacunas COVID-19 experimentales. Se reservaron casi 10.000 millones de dosis. Ahora, va pareciendo que varias vacunas no van a ser efectivas, así que resultó que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Emiratos Árabes Unidos y grupos de países de la Unión Europea se aseguraron un suministro de vacunas para sus propios ciudadanos por encima de lo que van a necesitar. Estados Unidos va a tener dosis suficientes para vacunar a su población 2 veces, y Canadá va a tener suficiente para 5 veces su población. Casi todas las dosis de Pfizer van a países ricos, y las dosis iniciales de Moderna van a estar en Estados Unidos. O sea, va a quedar poca vacuna para los países pobres en 2021 y posiblemente también hasta 2022. Es probable que algunas personas no se vacunen hasta 2023. La buena noticia es que la mitad de las dosis de AstraZeneca Oxford llegan a países de ingresos bajos y medios. Al menos 500 millones de dosis van a la India y 300 millones de dosis van a ir a COVAX. Ahora hablemos qué es. AstraZeneca está ampliando rápidamente la fabricación porque comparte su tecnología con otros fabricantes de vacunas. La compañía ya llegó a un acuerdo con el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, para producir cientos de millones de dosis el próximo año. Y va a costar menos de una quinta parte de las vacunas de Moderna y Pfizer. La OMS y otros entes también desarrollaron COVAX, mencioné, que es una iniciativa mundial para garantizar acceso equitativo a las vacunas mediante criterios morales y planificación financiera. COVAX compra globalmente vacunas o sus candidatos para distribuirlas internacionalmente a crédito. Bueno, además de la asignación entre países está la cuestión de los países adentro de un país. Y bueno, en la vacunación hay, digamos, 3 objetivos centrales, 2 o 3. Reducir la mortalidad, minimizar los efectos sociales y económicos de la pandemia, que son serios también, ¿no? Y a estos objetivos algunos agregan un tercero, reducir las desigualdades injustas en salud. Por otra parte, tengan en cuenta que las vacunas pueden funcionar de 2 formas. La protección directa protege a las personas que se vacunan, por ejemplo, las personas de alto riesgo, como los trabajadores de atención médica y esenciales, las personas con enfermedades subyacentes y los adultos mayores. La protección indirecta protege a los contactos de las personas vacunadas. La población de alto riesgo se protege mediante la vacunación de las personas que tienen más probabilidades de transmitirles el virus, como las personas más jóvenes, incluso si estas personas son menos vulnerables a la enfermedad. Bueno, ¿cómo logramos estos 3 objetivos? Todos estos objetivos. Se exploró el impacto de vacunar primero a los mayores de 60 o 65 años. Esa estrategia es humanitaria y busca la protección directa de un grupo vulnerable. Las otras estrategias priorizan la protección indirecta, o sea, interrumpir la transmisión. Por ejemplo, vacunar primero a los menores de 20 años. O vacunar a gente de servicios esenciales. O vacunar uniformemente por edad. O priorizar a gente que tenga altos contactos en general. Las tasas de vacunación simuladas en este juego de teoría de los juegos
oscilaron entre el 0,5% y el 4,5% de la población por semana, en vacunaciones que van a comenzar ahora en enero o en julio de 2021. Las notificaciones de casos, la adherencia a las medidas sociales, no farmacéuticas y los periodos de bloqueo también fueron sometidos en este juego a oleadas sucesivas. La gente se cuida, se deja de cuidar, se vuelve a cuidar, etcétera, sube, baja durante la pandemia. Resulta que la vacunación reduce la mediana de muertes entre un 32% y un 77%, dependiendo de la velocidad de vacunación, por supuesto. Pero esto 32 a 77 si empieza ya este mes la vacunación. Y de 22 a 63% si empezase en julio. Lo interesante es que si empezamos ahora a vacunar a personas de 60 años o más, prevenimos hasta un 8% más muerte que las otras estrategias de interrupción de la transmisión. En contraste, las estrategias de interrupción de la transmisión, es decir, las de protección indirecta, previenen hasta un 33% más de muertes que vacunar a gente de más de 60 si es que empezásemos a vacunar en julio. Porque en este plazo se fue llegando a niveles más altos de inmunidad natural. Los mayores de 65 años y aquellos con problemas como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares son más del 70% de las muertes relacionadas con COVID-19. Como algunas comunidades tienen tasas más altas de infección, hospitalización y mortalidad por COVID-19, esta estrategia reduce también desigualdades de salud originadas en lo social, las comunidades más pobres. Puede bajar el costo económico de la pandemia porque muchos ya no van a necesitar quedarse en casa para proteger a los ancianos, pero puede no ser el enfoque óptimo para reducir la carga económica de la pandemia, porque si no afectamos a los jóvenes es probable que sigan los casos no fatales y consecuente demanda en los sistemas de salud. Vacunar primero a los más jóvenes es la estrategia dirigida a que más personas tengan la oportunidad de pasar por todas las etapas de la vida, desde niños hasta viejos. Sabemos que incluso los chicos pueden morir, pero este enfoque de vacunar primero a los más jóvenes no minimiza casi nada la mortalidad, porque los chicos y adultos menores de 65 años tienen bajo riesgo de morir. Dar prioridad por ciclo de vida no repara desigualdades sociales tampoco. Pero puede reactivar la economía porque la mayoría de los trabajadores tienen menos de 65 años. Así que también dar prioridad a los más jóvenes podría ayudar a volver a la educación presencial. La tercera estrategia es priorizar a personas esenciales como trabajadores de la salud, a los que salvan vidas, es decir, bomberos, servicio médico de emergencia, policía, y gente necesaria para que la sociedad funcione con normalidad, es decir, la gente de la industria alimentaria, personal esencial de aeropuertos. Sería un gesto de reciprocidad también por los riesgos adicionales que pasa esta gente, que nos cuida, ¿no? Puede ayudar a minimizar la mortalidad y la morbilidad gracias a la asistencia de estos trabajadores y porque ya no van a transmitir estos trabajadores enfermedades a las muchas otras personas a las que ayudan. También ayuda a mantener la economía y proteger a estas personas y eso preserva el sistema de salud. Por último, la mayoría de los trabajadores esenciales no tienen títulos universitarios, lo que sugiere que darles prioridad también compensaría desigualdades sociales. La cuarta estrategia de priorización es la de garantizar la igualdad de acceso, o sea, dar la misma prioridad a todos respetando la idea moral de que todos somos iguales. Esto se puede hacer ya sea vacunando por orden de llegada o haciendo sorteos. Pero bueno, estas políticas no reconocen las desigualdades para llegar a la cola. Si yo tengo auto, me es más fácil vacunarme que si vivo muy lejos y no tengo vehículo, por ejemplo. Además, es poco probable que una política de tira y pegue hacia el azar sea muy efectiva. En quinto lugar, se prioriza reducir la propagación vacunando a gente en contacto cercano con muchos otros, como por ejemplo hogares de ancianos y las cárceles. También habría que vacunar a los que pueden infectar a más gente, como los que van seguido a actos comunitarios grandes. Esto puede reducir los casos y reabrir la nación y la economía, pero puede reducir o no la mortalidad. Este aspecto dependerá de las subpoblaciones específicas que se seleccionen para la vacunación.
Por supuesto, hay limitaciones en las predicciones del modelo. Lo más importante es que asume que las vacunas COVID-19 bloquean no solo la enfermedad, sino también la transmisión, es decir, que cada vacunado deja de ser transmisor, pero eso todavía no lo sabemos. Como resumen final, vimos que protección directa es proteger a los vacunados y protección indirecta es proteger a los contactos de las personas vacunadas. Y vimos que la protección indirecta es más eficaz a medida que pasa el tiempo. Justamente, las campañas de vacunación de Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, siguen el enfoque de protección directa. La protección indirecta, en cambio, podría ser una vía útil para nosotros, los países de ingresos bajos y medianos, que no vamos a recibir la vacuna tan rápido como los países ricos. Para priorizar bien, tendríamos que saber todo. No sabemos todo. No sabemos el riesgo de que los chicos transmitan la enfermedad a otros, y esto puede afectar la prioridad de los chicos para la vacuna. Esto es importante si es que los chicos van a volver a clases presenciales. Parecería que los chicos pueden tener cargas virales más altas que los adultos, pero puede que no propaguen tanto el virus. Puede ser también que los chicos necesiten una vacuna específica para ellos. La duración de la inmunidad que da la vacuna no está clara tampoco. Recién estamos vacunando, vamos a ver qué pasa. Si los que pasaron por la enfermedad muestran inmunidad a largo plazo, los que enfermaron tienen inmunidad larga, es posible que convenga hisoparlos y vacunarlos mucho más adelante. Las personas inmunodeprimidas pueden necesitar concentraciones más altas o dosis adicionales, como pasa con los que reciben vacuna contra la hepatitis B. Tampoco sabemos si las vacunas van a evitar la infección y la transmisión entre los vacunados o solamente los síntomas. Para minimizar la morbilidad, la mortalidad, hay que hacer un buen seguimiento de los vacunados y con algunas personas o con algunos grupos eso es difícil. Si los riesgos de efectos secundarios de las vacunas son demasiado altos entre los mayores, ellos podrían terminar yendo a la cola de la fila y en su lugar habría que priorizar a los que están en contacto con los mayores. Hay que estudiar cada vacuna, sus dosis, sus efectos secundarios, para ver cuáles son mejores para quiénes. Si las vacunas tienen diferente eficacia, el dilema ético sería ahora quién recibirá qué vacuna en particular. Yo, por ejemplo, trabajo en una PC, en la comodidad, seguridad de casa, así que yo podría donar mi vacuna a alguien enfermo o a alguien que arriesgue su vida atendiendo a otro. Muchos se van a sentir así, yo pienso, no creo que todos sean egoístas. Es decir, se podría bajar la prioridad de los que puedan cumplir bien la cuarentena. El problema es que para algunas profesiones o grupos cumplir bien la cuarentena es difícil. Las naciones pueden priorizar la reapertura de establecimientos como escuelas, antes de los bares u otras áreas de socialización. Por supuesto, es lo que van a hacer, naturalmente. Entre paréntesis, ¿qué pasa con las iglesias? ¿No es cierto? Esto va a ser materia de conflicto. Las iglesias se consideran esenciales. Nosotros tenemos una opinión diferente. También va a cambiar la vacunación si se descubren tratamientos satisfactorios, o sea, medicina satisfactoria para COVID-19. Ya hay algunos medicamentos que ayudan a que no progrese la enfermedad. No hablo del clorito, por supuesto. Las vacunas podrían ir a quienes no respondan a esos tratamientos. Un ángulo a considerar. Ya que engañamos a muchos voluntarios al darles placebos en lugar de la verdadera vacuna, ¿será honorable darles prioridad con las vacunas reales ahora? Es probable, en definitiva, que un único criterio de priorización no sirva y que se necesiten varias estrategias andando juntas. Esto es similar a lo que se propuso para la asignación de ventiladores, o sea, lo que llamamos vulgarmente respiradores, y otros suministros médicos, que son escasos en la pandemia, ¿no? Lo más prudente quizás sea dar prioridad a mayores de 65, a gente con mala salud, a los que aportan valor instrumental y a los que tienen mayor riesgo de propagar la enfermedad. Esto es similar, casualmente, a lo que recomiendan los CDC para la gripe. A los que sean de más de uno de estos grupos, o sea, que coincida su tarea peligrosa con edad alta o lo que fuera, hay que vacunarlos primero para maximizar el beneficio inmediato.
Tema. La oposición a la vacuna está aumentando en algunos países y la gente dispuesta a vacunarse parecería que no va a ser suficiente para conseguir una inmunidad colectiva. Este es un problema grave que hay que abordar. En vista de tantas muertes en el mundo, el fracaso de muchos países para contener la pandemia sin destruir la economía y estas absurdas resistencias de estos antivacunas, hay que evaluar si las vacunas deberían ser obligatorias. Hay mucha literatura que justifica la coacción en la salud pública, sobre todo en enfermedades infecciosas. El argumento central es prevenir el daño a otros. Es aceptable que la vacuna sea obligatoria si se cumplen 4 condiciones, dicen los especialistas. 1. Hay una grave amenaza para la salud pública. 2. La vacuna es segura y eficaz. 3. La vacuna obligatoria tiene un perfil de costo-beneficio mejor que las alternativas. 4. El nivel de coerción es proporcionado, es razonable. Veamos cada una. 1. Grave amenaza para la salud pública. Nos acercamos a 2 millones de muertes por COVID-19 en el mundo. La tasa de letalidad se estimó originalmente en un 11%, pero como es típico con las enfermedades nuevas, bajó rápido al 1,5% o menos. Si sumamos los infectados asintomáticos o no diagnosticados, y sabemos que hay muchos, la mortalidad baja más. Pero las cifras son variables. Por ejemplo, en Islandia, recuerden que Islandia es un país de 250,000 de personas, nada más. En Islandia, donde hubo la mayor cantidad de pruebas per cápita, país que hizo la mayor cantidad de pruebas per cápita, la IFR, o sea, la Infection Fatality Ratio, o sea, la proporción de fatalidades sobre infectados, muertos dividido infectados, oscila entre 3 y 28 muertos por cada 10.000 infectados. Entre 3 y 28. Por eso digo que oscila. Uno de los países con más muertes atribuidas a COVID es Bélgica. Por supuesto, Bélgica y la mayoría de los países tomaron medidas estrictas. Las cosas podrían haber sido peores. Pero países como Brasil y Suecia tomaron menos medidas y sin embargo tienen menos tasas que Bélgica. En Suecia, por ejemplo, en 1993 y en el 2000 murió más gente que en 2020. Así que hay unos imprevistos aquí que son difíciles de evaluar y es difícil comparar países también porque cada uno contabiliza distinto. Por ejemplo, Bélgica cuenta, sin hacer test, todas las muertes dudosas en asilos de ancianos como COVID-19. Y hasta hace poco en el Reino Unido, toda muerte inmediata después de dar positivo se atribuía a COVID-19. Muchos países cambiaron los procedimientos a mitad de camino y además la proporción de fatalidades sobre infectados, como digo, varía mucho según la edad y otros factores. Y entre los infectados sobrevivientes hay evidencias de posibles consecuencias a largo plazo. Algunos, aunque parezca sorprendente, todavía razonan, gente seria, ¿no? Todavía razonan que el COVID no es tan grave como para una vacunación obligatoria. La gripe española mató a 50 o 100 millones y afectó a más jóvenes que viejos, o sea que se perdieron más años de vida y se perturbó más, por supuesto, la economía, ¿no? El requisito segundo es que la vacuna sea segura y eficaz. Aunque la tecnología de muchas de estas vacunas la usamos con éxito en otras vacunas, nadie había producido antes una vacuna segura y eficaz contra un coronavirus. Ninguna vacuna puede ser 100% segura. Es probable que los riesgos sean mayores que con las vacunas bien establecidas. La vacuna rusa Sputnik en el laboratorio Gamaleya de Rusia, que son los fabricantes, y también en su aplicación en Argentina, muestra como un 1% de efectos adversos, 1% de vacunados, ninguno grave, o sea, bastante bien, ¿no? Otras vacunas testeadas muestran proporciones similares de efectos adversos, o sea, por ahora vamos bien, pero algunos efectos secundarios pueden tardar en manifestarse, aparecer después. Hay que llegar a un equilibrio ético. Problema moral, adelantar la vacuna salva más vidas, pero a los laboratorios se les pueden escapar más efectos secundarios o fallas que si hicieran pruebas más largas y rigurosas. Si nos tomamos tiempo, vamos a confirmar 2 cosas, seguridad y eficacia, que son los que le preocupan a la gente, pero a costa de más muertos. Ya vimos que hubo una presión universal para que se empiece a vacunar ya, ¿no? Primero vacuna y después vemos los riesgos, un poco es esto. Los efectos secundarios pueden parecerse a los síntomas de COVID-19, esto sabemos hasta ahora, pero duran un día. Parece que son más frecuentes que con la vacuna contra la gripe, pero nadie informó de problemas graves, aparte de reacciones alérgicas.
La gente puede sentirse mal, sobre todo después de la segunda dosis. En el estudio Pfizer, la mitad tuvo fatiga y un 25 a 33% dolor de cabeza, escalofríos y dolor muscular. La vacunación debería lograr la inmunidad colectiva. El porcentaje de vacunados necesario para tener inmunidad colectiva depende. Hay estimaciones de hasta 82% de la población. Estados Unidos estima que con el 70-75% ya podría aflojar las restricciones sociales. Incluso, si esos problemas se resuelven, la persistencia de la duda es otro problema creciente a la salud pública. Las encuestas estadounidenses sugieren que solamente 3 de cada 4 personas se vacunaría y solo 30% querría recibir la vacuna enseguida. Y lo peor es que el rechazo parece aumentar. Hay una encuesta más reciente de Pew en donde parecería que llegó a 49% rechazo en los Estados Unidos. Menos mal que Paraguay no es un país conspiranoico, lo digo en serio, ¿no? Qué suerte que tenemos, ¿no? Incluso con una vacuna segura y eficaz, la inmunidad colectiva se va a retrasar mucho con esta vacilación, este escepticismo, estas dudas. Y va a haber más pérdida de vida y daño económico. Y en el peor de los casos, es posible que nunca se llegue a la inmunidad. Como vimos antes, algunos pueden apostar a esperar y ver. Durante la pandemia del H1N1 de 2009, muchos no se vacunaron enseguida, sino decidieron esperar y ver hasta que hubiese más información sobre los riesgos de las vacunas. Y acá hay dos fuerzas interactuando. A medida que más gente se vacuna, tanto el peligro de la vacuna como la probabilidad de que los no vacunados se infecten disminuye. A medida que la infección baja después de las campañas de vacunación, algunos escépticos pueden decidir que ya no hace falta vacunarse. La pregunta sigue siendo: ¿cuándo algo es suficientemente seguro como para justificar la vacunación obligatoria? Es casi imposible, como dijimos, que haya cero riesgo de daño en nada médico, y los riesgos son casi siempre diferentes según los grupos de población. La vacunación obligatoria es más justificable cuando hay beneficios tanto para el individuo como en términos de prevención de la transmisión. Si los beneficios son solos para adultos individuales, es más difícil respaldar la vacunación obligatoria. El otro puede decir: mira, que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Una justificación mejor, entonces, sería evitar el colapso de los servicios de salud en una emergencia, es decir, quedarse sin ventiladores, por ejemplo. El argumento 3, la necesidad número 3 para hacer la vacunación obligatoria es que haya una mejor relación de costo-beneficio que las alternativas. Un principio, ¿no?, estándar de la teoría de decisiones, que hay que comparar la utilidad esperada de algo con la utilidad esperada de las alternativas. Para calcular costos y beneficios importa la rapidez con la que lleguemos a inmunidad colectiva. En un año de demora podrían perderse miles a decenas de miles de vidas según el país. La inmunidad colectiva es necesaria, no nos olvidemos de esto, porque algunas personas no pueden ser vacunadas por razones médicas. Tienen alergias, problemas inmunológicos, corta edad, embarazos, enfermedades. Muchos ancianos no desarrollan una respuesta inmune fuerte, por eso es mejor vacunar a los chicos contra la gripe, porque son los mayores transmisores de gripe, aunque el COVID-19 parece ser diferente, como vimos, ¿no? Y la inmunidad disminuye con el tiempo, por lo que los vacunados pueden volverse vulnerables, no sabemos. Incluso cuando se logra la inmunidad colectiva a nivel nacional, zonas locales de los países pueden quedar por debajo del nivel con el tiempo y que aparezcan brotes, como pasó hace poco con el sarampión. Todas estas serían razones para creer que una vacunación voluntaria no va a ser suficiente. Va a haber que hacerlo obligatorio, aunque está por verse. Hay otras políticas que podrían obviar la necesidad de la vacunación obligatoria. Corea del Sur, con una población de 60 millones, mantuvo las muertes en unos centenares gracias a un fuerte programa de seguimiento y rastreo, aunque Corea fue criticada por exponer asuntos extramatrimoniales y otros comportamientos estigmatizados. Si hiciéramos esto en Paraguay, ir a ver quién está en el hotel con la mujer o el marido de quién, se viene abajo Paraguay. Para sumar los beneficios, para hacer el cálculo de coste-beneficios, contamos las muertes que evitamos sin importar la edad, los años de vida perdidos, es decir, no es lo mismo salvar a un viejo que puede vivir 5 o 10 años más que a un chico que tiene toda la vida por delante, o el bienestar perdido, a veces medidos por años de vida ajustados por calidad. Muchos años de vida mala no son tan ventajosos.
¿Incluimos la pérdida de libertad o la privacidad en el lado de los costos? Puede ser que una vacunación obligatoria única sea una pérdida de bienestar o libertad mucho menor, si lo pensamos bien, que las estrategias severas de control social. La vacunación coercitiva también puede justificarse filosóficamente, legalmente, si la comparamos con otras intervenciones que también son coercitivas. En especial, en guerra, la gente puede ser reclutada por la fuerza. Además del costo en sí, pagar impuestos puede impedirnos hacer otras cosas útiles, por ejemplo, pagar un gimnasio, un tratamiento médico costoso, una educación privada, un seguro personal o de nuestra casa, o una obra social de buena calidad. Al principio mucha gente estaba en contra de los cinturones de seguridad, porque eran incómodos o porque hacen lesiones o incluso muy raramente la muerte. Pero ahora creemos, en general, la sociedad, que la obligación de usarlos es razonable porque sus beneficios son mucho mayores que esos problemas. Otras medidas. En Australia retiene el sueldo a quien no vacune a su hijo, con otras vacunas me refiero, no a COVID. Australia retiene, no le paga el sueldo a quien no vacune a su hijo. Y no permite que chicos no vacunados vayan a guarderías. Italia pone multa por mandar a la escuela un chico no vacunado. Último factor para imponer la vacuna es que la coerción sea proporcionada. En principio, lo preferible es lo que da resultado con la menor coacción posible, pero no siempre. Según el criterio de proporcionalidad, a veces un poco más de coacción o un poco menos de libertad se justifica si el resultado es muy superior al que se lograría aplicando la regla de la mínima coacción posible. Bueno, ¿qué cosa es proporcional? Es otra vez un criterio subjetivo. En Francia, por ejemplo, hay padres que recibieron una pena de prisión condicional por negarse a vacunar a sus hijos. Bueno, necesitamos combinar estos 4 factores en una especie de algoritmo para que se vea si la vacunación obligatoria está justificada o no. Otra alternativa distinta a la coacción, suena rara de entrada, que algunos proponen, es ver la vacunación como que a gente con bajo riesgo se les está pidiendo que hagan un trabajo que lleve algún riesgo, el riesgo que puede venir de la vacuna, por lo que se les debe pagar por el riesgo que están tomando en aras del bien público, o sea, por ser avanzados, exploradores de algo que todavía no sabemos qué es. Esta idea tiene el peligro de que el pago sea una señal de falta de confianza en la seguridad. Si me pagan es porque saben que es peligroso. Pero el punto de vista ético básico es que si una vacuna es lo suficientemente segura como para usarse sin pago, entonces es lo suficientemente segura como para usarla con pago. El pago en sí no hace que una vacuna sea más riesgosa, solamente hace que parezca. Una preocupación relacionada es la influencia indebida sobre mi respuesta. Por el atractivo de la oferta de dinero, no puedo estudiar racionalmente riesgos y beneficios. Se lleva a la gente, se dice, a hacer cosas que si no fuera por el dinero la gente no haría. Pero esta objeción es débil. Si no fuera por el dinero, muchos no irían a trabajar. Una alternativa a pagar por dejarse vacunar es apelar a la solidaridad. El Reino Unido no paga a los donantes por sangre o derivados, pero compra derivados de otros países, incluida Austria, donde a los donantes les dan un viático por donar plasma. En Australia, más del 50% del plasma viene de donantes pagados en Estados Unidos. O sea, que parecería que el altruismo es insuficiente. Alemania pasó recientemente a pagar por donantes de plasma. Esa medida no parece haber corrompido a la sociedad alemana. Si la idea de dar dinero por vacunarse resulta intolerable, se puede pagar de otro modo. Por ejemplo, más libertad para viajar, oportunidad de trabajar o socializar. La libertad de no usar barbijo en lugares públicos, ni hacer distanciamiento físico si se tiene un certificado de vacunación. Por supuesto, esto último se podría hacer si determinamos que las vacunas son buenas para dar protección indirecta, o sea, proteger a otros, no solo al que se vacuna. Vamos a ver qué pasa con eso. Algunas de las preguntas éticas más agudas se relacionan con la toma de decisiones en cuidados intensivos. El problema es que una proporción de pacientes desarrolla neumonitis viral grave e insuficiencia respiratoria. El número de pacientes críticamente enfermos superó la capacidad de las terapias intensivas, las UTIs, en muchos sistemas de salud.
La experiencia del norte de Italia y otros sugiere que simplemente no va a ser posible dar ventilación mecánica a todos los pacientes que la necesiten. Cuando llega la crisis, la pregunta desagradable que enfrentan los médicos es ¿qué paciente salvar? Y cuando eso pasa, ¿qué hacen los médicos? ¿Cómo asignar los escasos recursos de terapia intensiva, en particular hasta que se complete la vacunación, ¿no? Hay diferentes valores en juego en las decisiones, pero en general los valores clave son el beneficio, o sea, los resultados, versus la equidad. Un poco para cada tipo de paciente, para hacer lo más equitativo posible a las necesidades de los pacientes. El criterio que predomine va a depender mucho de la disponibilidad de recursos. En un sistema de salud con capacidad de terapia intensiva y muchos recursos se puede enfatizar la igualdad y la equidad. Pero a medida que los recursos se vuelven más limitados hay que balancear la igualdad con los resultados. No se puede dar ventiladores ni terapia intensiva a todos los que lo pidan o lo necesiten. Se empieza a rechazar la admisión a cuidados intensivos de los pacientes que tienen una baja probabilidad de supervivencia o de beneficiarse del tratamiento. Hay un famoso experimento mental, el del bote salvavidas de Taurek. Podemos hablar en detalle en otro programa. Si hay que optar entre mandar un bote para salvar a un paciente o a 5 pacientes, una mayoría de los consultados opta por salvar a los 5. No es controvertido sugerir que en una crisis los sistemas de salud deberían apuntar a salvar a más personas en lugar de a menos. En la práctica, esto significa priorizar la terapia intensiva para los pacientes con más posibilidades de sobrevivir. Las UTIs también deberían dar prioridad a aquellos pacientes que van a estar menos en terapia intensiva, porque eso libera espacio para otros pacientes. En cierto sentido, la toma de decisiones éticas se simplifica, aunque no se hace menos dura, en el punto en el que se excede la capacidad de la UTI. Una vez que se satura, los médicos de la UTI no tendrán más remedio que priorizar a algunos pacientes y despriorizar a otros. Se están poniendo en marcha planes de emergencia, como dije, para intentar aumentar la capacidad de terapia intensiva en todo el mundo, pero la experiencia de China, Italia y otros es que los pacientes de COVID van a necesitar terapia intensiva durante 1 a 2 semanas. Es posible que todavía estén en cuidados intensivos cuando llegue la crisis y no haya más camas o ventiladores libres. Entonces, por ejemplo, una pregunta difícil. ¿Deberían los médicos de terapia intensiva tratar de seleccionar en forma preventiva a los pacientes con mejores perspectivas? Un problema para justificar este enfoque es el de la incertidumbre. Con una enfermedad nueva y una experiencia limitada, sigue siendo limitada nuestra experiencia, es difícil saber qué pacientes pertenecen a grupos de mejor o peor pronóstico. Un segundo problema es que la selección preventiva puede negar cuidados intensivos a algunos pacientes que podrían haberse salvado, particularmente si el aumento de casos es más lento en llegar o no es tan grande como se predijo. Es decir, sin necesidad no le dimos ayuda a este personaje y ahora nos quedamos con el ventilador sin uso y el señor se murió. ¿Cómo deben decidir, digamos? Hay sugerencias que pueden ayudar un poco a los médicos. Lo primero es planificar la revisión de las decisiones de triage, o sea, de enfermería, de forma dinámica a medida que evoluciona la pandemia. Es muy poco probable que sea factible o aceptable para los médicos, los pacientes, la comunidad en general, cambiar cuando se nos ocurre los criterios de admisión a la UTI. Más bien, habría que ajustar progresivamente según la demanda. Segundo, se necesita una discusión ética sobre cómo apoyar a los médicos de la UTI en sus decisiones. Que no sea cuestión de que la familia dice, este médico maldito no quiso atender y mató a mi marido, mi padre, lo que fuera. Esa discusión podría sentarse a organizar el proceso de toma de decisiones en lugar de los criterios de admisión específicos. Porque los criterios de admisión van necesariamente a cambiar, que es lo que decía, hay que ser una cosa fluida. Pero, a lo mejor, un proceso de toma de decisiones que respalde un poco más a los médicos. Tercero, cuando llegue la crisis va a haber que decidir seguir o no el tratamiento de pacientes que ya están en terapia intensiva. Hay un fuerte argumento ético de que en el caso de una demanda abrumadora el tratamiento debe retirarse si después de la terapia intensiva el pronóstico de un paciente empeora lo suficiente como para que, si ese estado lo hubiese tenido al entrar al hospital, no hubiera sido admitido en terapia intensiva. El médico tiene que avisar al ingresar en la unidad, en la UTI, que el tratamiento es a prueba por tiempo limitado, tanto para COVID-19 como para cualquier otra enfermedad. Esto puede ayudar a la familia y a los médicos a aceptar la necesidad de una transición posterior a terapia paliativa, o sea, para que no sufra si el paciente se deteriora o no mejora. Bueno, se nos termina el tiempo.
cerramos con el violinista Maxim Vengerov en Linda Rosemary, Schön Rosmarin, escrita por el violinista y compositor Fritz Kreisler en 1905. Que la duda nos acompañe y nos encontramos en una semana.